Muy buenas cavernícolas, bienvenidos como siempre a la Cueva de Hormigo y a esta nueva saga de episodios donde vamos a transformar una moto de calle a una moto de circuito. Los pasos que vamos a seguir probablemente los vaya apuntando en la pizarra para que no se nos quede nada en el tintero, y sobre todo será desmontar hasta donde, a medida que vayamos trabajando en ella, veamos necesario, y también la limpieza, los pares de apriete, la geometría, la reparación de su horquilla delantera, el cambio de piezas de calle a piezas de circuito en lo más básico. Esta moto no va a llevar una preparación de alta competición, va a llevar una preparación muy buena para hacer tandas, no va a ser tampoco una cosa súper sencilla, va a tener una preparación, digamos, intermedia para que hacer tandas con ella pues sea su objetivo a partir de ahora. El modelo que nos atañe es una Kawasaki ZX6 cilindrada 636 centímetros cúbicos del año 2013 y es una moto muy buena base, para entrar en circuito y para disfrutar muchísimo con ella. Yo competí con una Kawasaki ZX6, la misma que esta, pero modelo 2009-2010, que era de 600 centímetros cúbicos, no tenía esos 36 centímetros cúbicos de más, pero en lo demás, pues la moto era prácticamente la misma, ¿no? También hicieron un pequeño restyling de diseño y metieron más electrónica, pero todo eso nos sobra para la actividad del circuito, que lo que queremos es que una moto de 600 centímetros cúbicos pues dé siempre toda su fuerza y dé siempre las máximas prestaciones dinámicas, para ello quitando cosas que no necesitamos, tanto de peso como de su motor. La aventura empieza aquí, la aventura empieza ahora, así que daros las gracias por estar aquí. Como siempre, os dejo con la intro y empezamos a trabajar. Bueno, pues lo primero será sacar todo lo que hay en la caja, y la verdad es que me sorprende que en el kit no venía un guardabarro de fibra. Vamos a tener que poner el guardabarro original. Bueno, chicos, pues ya tenéis aquí el contenido de las fibras que había en la caja. Yo buscaba eso. Eso es el paso de ruedas, va aquí abajo. Luego el paso de rueda original va entero fuera. Venga, seguimos. Mirad, señores, aquí tenemos el módulo ABS, que comprar un emulador de ABS es caro, pero sí que es verdad que esto va a ir todo anulado porque ABS no va a llevar, ¿vale? Aquí tenemos la caja de filtro, que probablemente la quite también. Y aquí tenemos todo el tema de el paso de ruedas con centralita. Y esta moto ya tiene puestos emuladores de la válvula Exus para que no dé el fallo. ¿Veis? Aquí hay cositas ya de estas. ¿Veis? Exhaust Servo Remove for Kawasaki Bikes. Esto fuera. Aquí hay que mirar qué cosas sobran. Esta batería está hecha una mierda. Seguramente compremos una de litio. Y bueno, pues vamos a quitar todo el paso de ruedas. Vamos a quitar también la caja de filtro. Y vamos a empezar a destapar todo esto para, ya os digo, hacer una transformación, ¿vale? A una moto de circuito, que esto no vale para nada. Aquí hay un montón de cosas que no valen para nada. Bueno, pues estamos aquí quitando el sensor del aire y los tubos de respiradero de gases de motor y demás de la caja de filtro, con la idea de darle un tironcito y sacar la caja entera, que va a ser importante quitarla para poder manipular el módulo ABS, que todo eso va afuera. ¿Para qué? Para ponerle las líneas directas de freno y demás, con latiguillos metálicos. ¡Ole! Ya tenemos aquí esto, que tiene
más mierda que el rabo de una vaca. Ahí lo podéis ver. Pero bueno, todo eso se va a limpiar, se va a preparar, ¿vale? Pero ya nos descubre parte de los latiguillos metálicos que van al módulo de ABS y, en fin, una serie de cosas que vamos a ir quitando para ir suavizando. Aquí esta moto tiene la válvula PAIR. Las válvulas PAIR son una que hay aquí y otra que hay aquí, que es de salida de gases con un sensor. Y esos gases vuelven otra vez por este tubo, la caja de filtro, y digamos que lo reutiliza para contaminar menos, ¿vale? Y aquí hay otro tubo, que este es el de salida de gases del motor. Y luego ya pues hay otro que también será tubo de aspiración y demás, que todo esto va a la cajita del filtro. Pues todo eso va afuera, todo eso va ahí fuera. Y las bujías pues ya las tenemos también accesibles, están aquí debajo de estos capuchones. Bueno, en definitiva tenemos aquí descubierto buena parte de la moto para poder empezar a meterle mano. Sobre todo, ya os digo, todo lo que tiene que ver con los frenos, que eso va ahí fuera una vez que la limpiemos. Ahí no vamos a tocar hasta que limpiemos. Aquí pondré ahora unas bolsitas para que no entre agua y cuando tengamos todo desmontado, a limpiar. Venga, seguimos. Para limpiarla, muy importante tapar bien todos los sitios donde puede entrar agua, la centralita, darle milagrito, agua a presión y un secado con aire a presión. En el patio aquí tenemos el módulo de ABS y vamos a empezar a desconectar todos los tubos para dejar el módulo de ABS libre y ya hacer las canalizaciones directas con latiguillos metálicos. Así que nada, lo primero va a ser ir quitando todas las canalizaciones y dejar el módulo ABS vacío. Así que venga, nos ponemos en esto. Cuando vayamos quitando canalizaciones tenemos que tener en cuenta que tenemos que ir limpiando con limpiafrenos porque siempre se sale algo de líquido. Hay que sangrar todo muy bien, quitar todos los tubos, rueda trasera, rueda delantera, sacar las pinzas para su posterior limpiado y quitar todas las canalizaciones. Bueno chicos, pues ahora que ya lo hemos hecho a cámara rápida os explico un poquito lo que habéis visto. Hemos quitado todas las canalizaciones que van desde el ABS hasta maneta de freno, bomba de freno, vuelve al ABS y va a los discos, porque el ABS centraliza la canalización tanto de delante como de detrás. Y por la orden que le da la centralita, gracias a los sensores de la rueda, de cortar si tiene que saltar el ABS, el sistema de válvulas que va en ese módulo del depósito sube, abre y permite el paso. Cuando tú estás bloqueando, lo que hace es que te desbloquea, ¿vale? Desbloquea, corta esa presión, por eso hace el ABS, prrr, por eso le decimos coloquialmente, a veces frena, a veces no frena, ¿sabes? Ya hemos quitado todas esas canalizaciones que iban centralizadas al módulo de ABS y como os digo, ya estaría el módulo de ABS para quitar, pero tengo que comprar un emulador de ABS. Si mi amigo quiere comprar el módulo de ABS, o sea, el emulador de ABS más adelante, simplemente es quitar la clavija, enchufar al emulador y quitar el módulo de ABS que está suelto ahora mismo, está enchufado al cable para que no nos dé una orden de fallo de ABS a la centralita, porque desconozco si con esa orden me van a fallar también los controles de tracción. El ABS está funcionando, lo único que pasa es que no tiene presión. Vale, pues ya está. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Refrigerante fuera, aceite fuera, filtro de potencia cambiando al otro que tiene y vamos a ir empezando ya el paso de rueda trasero, lo vamos a ir montando para poner los dispositivos y demás. Yo voy a cortar cableado, yo cortaría cableado ya de faros y de historias que nunca se van a poner, simplificaría el sistema eléctrico. Le voy a quitar pitos, le voy a poner un tapón de radiador más fuerte, esto hay que vaciarlo, echarle mocul, hay que hacer millones de cosas, pero no quiero cortar cableado porque ya sí que la empieza a hacer irreversible la moto. Y la moto no es mía. Yo tendría muy claro que si la moto fuera mía ya estaba desmontada entera, el cableado simplificado y millones de cosas. Pero cuando la moto no es tuya tienes que ser también un poco prudente. Hay gente que cambia de idea y la quiere de circuito, resulta que a lo mejor la tiene 2 años, lo prueba y dice yo la voy a poner otra vez de calle. Si yo me he cargado el cableado eléctrico por simplificar un poquito todo esto y quitarle 100 gramos a la moto,
que ya no es por el peso, sino porque no me molesten estas mangueras, no tenerle que poner presilla, no simplificarlo todo muy bonito, muy bien hecho, pero es irreversible, prácticamente irreversible. No voy a cortar. Vamos a seguir. Ya tenemos quitado los latiguillos, que a mí era una cosa que me estaba dando ya dolor de ojos. Y venga, voy siguiendo a cámara rápida, os voy explicando. Cámara rápida, os voy explicando. Venga, seguimos. Y después de quitar la bomba de freno vieja, quitarle el líquido y guardarla, pues ya quedaba ir terminando de quitar las pinzas para también darle después sus mimos, su cuidado, desmontar el guardabarro y sacar las horquillas. Venga, vamos al lío. Sí, la cadena vieja la cortamos con la radial y a la basura. Vamos a sacarle ya el aceite. Alejo. Está bueno, pero ahora va a tener el mejor. Vale, ya está vacío el aceite, lo cual nos va a venir muy bien por si tiramos la moto al suelo, que es posible que la tiremos al suelo. Hay que abrir esta pompa para que coja aire el circuito, ¿vale? Vamos a seguir con esta bonita Honda Leche para mí, que es la modelo nuevo, la Honda Leche para mí, que la verdad es que funciona muy bien, porque lo mismo te da leche que lo mismo te quita el colacao, ¿me entiendes? Una cosa muy bonita. Y todavía pues le quedan un sinfín de cosas por hacer. Entonces vamos a empezar hoy con las horquillas, porque hasta que yo no haga las horquillas es verdad que estoy un poco como parado. Tengo ganas de meterle mano a eso. Voy a ponerme la cámara también on board en buena parte del trabajo para que veáis cómo desmontamos las horquillas software BPF. Y nada, vamos a ponernos sobre todo, ya os digo, con eso lo primero. Vamos a tener jaleo de compresor, vamos a tener jaleo de herramientas, pero vamos a dejar las horquillas bien preparadas, bien limpias para que una moto de circuito lo primero que tenga bien sea funcionamiento. Si os fijáis, si os venís conmigo por aquí, las horquillas que ya las tengo sobre la mesa, pues vais a ver que están de aceite hasta las trancas, veréis. Están enteras llenas de aceite, ¿vale? Es verdad que el guardapolvos no está cuarteado, el guardapolvos está en buen estado, pero lo que es el retén, pues está reventado porque toda la horquilla está manchada de aceite. Si nos vamos a la otra, fijaos además el color que tiene la barra, de haber tenido mucho tiempo saliendo aceite, no sabemos ni cómo estará el nivel, de aceite, pues nada, esto simplemente, como veis aquí, este brillo es entero por el aceite que tiene la horquilla, ¿no? Y la suciedad, pues es por lo mismo. Entonces hay que cambiar los retenes, hay que cambiar el aceite. Hemos necesitado, vamos a poner un aceite Circolene, un 5, ¿vale? Un SAE 5, que la verdad para circuito bien está, que no tenga mucho freno hidráulico más allá del que le pongamos nosotros aquí arriba. Hemos tenido que comprar esta pieza especial para abrir horquillas BPF, hemos tenido que comprar unos buenos retenes. Estamos hablando siempre calidad-precio, ¿vale? Es la primera vez que estamos todos entrando al circuito y lógicamente estamos buscando una relación de calidad-precio. Unos retenes Athena y hemos comprado también un tapón aquí arriba para quitar la barra, desmontar la barra sin morder aquí, que queda muy feo de llegar a todo esto de bocado de las llaves. Así que, pues nada, ya visto un poquito los daños, este va a ser el trabajo de hoy. Cambiar su aceite, dejar la cámara de aire correcta y darle una buena limpieza a todo este interior y por supuesto cambiar los retenes.
Así que voy a ir cogiendo ya un cacharrito para echar al aceite viejo, alguna bandejita y vamos a empezar a desmontar, quitar mierda de aquí y a dejarla como Dios manda. Venga, empezamos. Y como quiero dedicarle un capítulo completo al desmontaje de la horquilla BPF, cortamos el vídeo de mecánica en este punto y nos vemos en el siguiente.